sobre el huachicol. A estas alturas, dado que el gobierno federal que usted encabeza ha emprendido una lucha contra el huachicol, ¿cuál es el balance que hace de lo que se ha obtenido hasta este momento? Por ejemplo, en los ductos que se han ido recuperando, ¿ya están funcionando otra vez? ¿Ya están suministrando combustible? ¿Están en plena operación o están ahí esperando? En el caso de las pipas que se compró, recuerda, para cuando a principios de año hubo este problema de la falta de combustible, ¿qué ha pasado con esas pipas? ¿Qué están haciendo en este momento? ¿Dónde están? ¿Están operando o no están operando? ¿Cuál es el balance general que podría ser? Bueno, están operando. A ver si tienen la lámina de lo que se ha hecho. Es muy importante, ¿no?, que se tenga presente de que se robaban mucho combustible. Esto desde el sexenio de Vicente Fox, luego con Calderón y luego con el presidente Peña Nieto. Y cuando les hablo del sexenio del presidente Fox es porque me consta. Era yo jefe de gobierno y fui a una reunión de la CONAGO, porque supuestamente iban a entregar a los gobiernos estatales excedentes por precios elevados del petróleo, excedentes de lo que había estimado la Cámara en el presupuesto, y se había vendido petróleo a más precio, y eso permitía repartir un excedente como de 15,000 millones a todos los estados. Llegamos a la reunión, era secretario Gil Díaz y subsecretario Carstens, y nos informan en esa reunión de que en efecto se tenía un excedente de 12,000 millones para repartir, o 15,000, pero que había que descontar 12,000 millones por el robo de combustible. O sea, lo tenían hasta contabilizado. El caso es que nos quedamos ahí, todos, nada más lamentando de que no nos iban a dar nada. 12,000 millones. Estoy hablando como de 2003, 2004. Eso continuó, siguió, al grado de que cuando llegamos nosotros se estaban robando en promedio 56,000 barriles diarios. Miren, ya para el 19, el año pasado, y este es el promedio que llevamos ahora, 4,300 barriles diarios, de 56,000 de promedio barriles diarios en el 18, pero en noviembre, cuando llegamos al gobierno, eran 80,000 barriles diarios los que se robaban. Si tomamos en cuenta, ¿no tienes la de noviembre? Donde hay 2 barras. Eso es muy importante porque este tema se desconocía, porque los medios de información estaban totalmente apergollados. Ahora es distinto. ¿Y saben por qué reitero, parezco disco rayado?
porque hay quienes todavía dicen que no hay cambios. Dicen, ¿dónde están los cambios? Estaba yo viendo un texto, una frase de un periodista de derecha conservador, Sarmiento. No sé de quién es la frase, la usa, dando a entender de que todo sigue igual. Este señor Sarmiento. Aquí está, mire. Este es noviembre del 18. Miren lo que se robaban. 81,000 barriles diarios. Y este ha sido el comportamiento por mes. Este es agosto. Como tomamos la decisión, entrando, de que se acababa el huachicol, hubo presiones fuertes que hicieron jugar a las vencidas y hubo sabotaje, nos rompían los ductos y la gente se portó muy bien porque padecimos de combustibles. Había que hacer colas para cargar. Le informamos a la gente, nos ayudó mucho el apoyo del pueblo. Como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Resistimos y se adquirieron en 3 meses más de 600 pipas para no depender solo de los ductos, porque había bloqueo y estábamos enfrentando a estas bandas. Toda una red de complicidades y componendas. Entonces, se le pidió a la Secretaría de Defensa que nos ayudara para operar las pipas y no tener problema porque llegaban los barcos a Tuxpan de la gasolina que se compra en el extranjero y no se podía meter el combustible al ducto Tuxpan-Azcapotzalco porque lo tenían tomado. Entonces, llegaron las pipas y empezamos a abastecer con pipas y se sigue abasteciendo con pipas. Desde luego ya se normalizó el transporte de combustible por ductos, que es, entre otras cosas, más barato. O sea, ya están operando esos ductos nuevamente. Todos, muy pocos, y hay todavía tomas clandestinas, nos interrumpen un ducto, se atienden las tomas, tenemos todavía vigilancia, pero ya el resultado es otro. ¿Y ahora qué hacen las pipas? Es muy interesante esto. Les hablaba yo que este problema venía desde el gobierno de Fox. Bueno, este asunto se toleraba porque había complicidad. Es como todo, como el funcionamiento de la llamada delincuencia organizada. Siempre hay protección, hay impunidad. Saben que se robaban el combustible, pero tenían los equipos más sofisticados para detectar la ordeña de los ductos.
porque habían sensores en la torre de Pemex, un piso, el tercero, estaba lleno de equipos. Y en los ductos había sensores, y cuando bajaba la presión, porque estaban extrayendo combustible, pues en ese centro de monitoreo sonaba una alarma y sabían dónde se estaban robando el combustible. Nada más que podía sonar la alarma todo el día o 2 o 3 días y nadie acudía. Entonces, ya eso ya no existe. Ahora el compromiso es seguir reduciendo el volumen de lo que todavía se roba, pero estamos hablando de 95% de disminución. Esto en dinero, pues debe de implicar como 50, 60 mil millones de pesos de ahorro. Es importante también que se conozca. Aquí está, sí. $100,000 millones. La corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral, sino porque es mucho lo que se va por el caño de la corrupción, que es dinero del pueblo. Por eso se admiran, imagínense, los expertos acostumbrados al modelo neoliberal tecnocrático impuesto durante 36 años. Esto no lo consideraban en sus términos, no era una variable importante, y para nosotros sí. Estamos hablando de 163 millones de pesos diarios. Pues de ahí sale para la pensión a los adultos mayores y para muchas cosas. ¿Cuánto cuesta la pensión universal a los adultos mayores este año? Alrededor de 130,000 millones de pesos, por poner un ejemplo. Entonces, qué bien que me pregunta eso.